Saludos compañero, me complace finalmente poder dirigirme a ti. Lo que estoy a punto de relatar sucedió en un internado en Veracruz hace ya numerosos años. Este año celebro mis 40 años, y lo narrado ocurrió hace casi 34 años, cuando aún me encontraba en dicha institución. En aquellos tiempos, los internados solían estar regidos por monjas de gran severidad, y el mío no fue una excepción. Recuerdo que contábamos con una capilla y un camposanto justo al lado del edificio del internado. En una tarde ventosa, mientras jugaba en el patio, fui testigo de una escena peculiar. Era el único que se entretenía al aire libre. Supongo que muchos niños preferían jugar dentro del internado, pero de alguna manera, yo me encontraba solitario en mi juego. En la cima del columpio, divisé a un infante. Vestía pantalón corto y una chaqueta con botones, además de estar descalzo. Su cabello era notablemente corto y aparentaba ser algunos años mayor que yo. Permaneció inmóvil, observándome. No recuerdo haber sentido miedo o sorpresa, pero sí una súbita e inexplicable sensación de soledad. Sin pronunciar palabra alguna, el niño descendió del columpio y emprendió su camino, pasando por la capilla en dirección al cementerio. Siguiéndolo a retaguardia, decidí explorar el misterioso trayecto que se presentaba ante mí. No percibí el cementerio como un sitio aterrorizador, ya que al estar contiguo al internado era parte del panorama diario. En ocasiones incluso jugábamos al escondite allí. Estoy seguro de que mantuve mis ojos fijos en la figura del niño todo el tiempo, pero de alguna manera, no puedo recordar lo sucedido después, sin importar cuánto esfuerzo ponga en buscar en mi memoria. La única imagen nítida que permanece en mi mente es la de una pequeña sepultura cubierta de musgo. Un árbol imponente, similar a los que se encuentran con frecuencia en los cementerios antiguos, se alzaba sobre mí, bloqueando los débiles rayos del sol y sumiendo el lugar en una oscuridad más intensa de lo habitual. Creo que estuve allí quizás unos minutos, pero la sensación era la de haber pasado mucho más tiempo. Desde entonces, cada vez que salía a jugar en el patio, aunque fuera acompañado de otros niños, el extraño niño siempre parecía estar cerca del columpio, observándome. La ventana próxima al dormitorio daba al patio, y en las noches, sin que nadie se diera cuenta, me asomaba por ella, y allí estaba el misterioso niño mirándome, como si percibiera mi presencia, lo cual empezaba a inquietarme. Así transcurrieron algunos días, y como era habitual, el niño aparecía con mayor frecuencia al atardecer. Recuerdo que en ese día, lo miraba con temor cuando alguien tocó mi hombro. Era una de las monjas encargadas de cuidarnos. De hecho, era Inés, quien nos trataba de la mejor manera. Tenía alrededor de 60 años, y me preguntó desde cuándo veía a ese niño. No comprendía por qué hasta ese momento yo era el único capaz de verlo, pero ella también podía percibirlo. Ese mismo día, ella me llevó a la capilla, quedándonos solos, y comenzamos a rezar pidiendo por el eterno descanso de ese niño, a quien ella conocía desde hace años. De alguna manera me sentí verdaderamente aliviado cuando vi la expresión en el rostro de la monja. En la capilla experimenté una gran tranquilidad. Inés permaneció allí, observando el cementerio por un tiempo, con los ojos llenos de tristeza. Luego dijo: «No debes preocuparte, querido. Yo me encargaré de esto». Recuerdo la intensidad de su mirada al pronunciar estas palabras. Regresamos al internado con las manos firmemente unidas. En el trayecto, sentí que el niño nos seguía, pero la monja me advirtió que no volteara, que continuara mi camino y no le prestara atención. «Evita mirarlo, evítalo a toda costa. Necesitamos regresar a casa rápidamente». Me dirigí hacia mi cama, atemorizado, y me cobijé con las mantas. Al amanecer, supe que la monja Inés había fallecido durante la noche. De manera curiosa, no tengo recuerdos nítidos sobre los pormenores de su deceso. Aunque sí recuerdo el funeral y cómo estuvo abarrotado con familiares que llegaron corriendo al internado. Incluso ahora no logro recordar haber experimentado tristeza en ese instante. Sin embargo, la muerte de Inés debió haberme afectado profundamente, dado mi fuerte vínculo con ella. Al año siguiente ingresé a la escuela primaria. Aunque ésta se ubicaba cerca del internado, nunca me acerqué nuevamente. Para ser más preciso, no podía aproximarme, pues cada vez que pensaba en el internado,
la imagen de la pequeña tumba cubierta de musgo invadía mi mente y me inquietaba. Al comenzar la escuela secundaria, participé en labores comunitarias que me brindaron la oportunidad de regresar al internado. El cementerio estaba siendo renovado, y todas las lápidas antiguas habían sido retiradas. Además, el internado presentaba una estructura nueva, mostrándose completamente diferente a como lo recordaba. El santuario principal también estaba a punto de ser renovado, y nuestra tarea era limpiarlo, retirando todas las cosas viejas y la basura hacia el exterior. El sacerdote daba órdenes sobre varios objetos que debían ser trasladados fuera del santuario. Entre ellos se encontraban numerosos retratos fotográficos de los difuntos. Se nos encomendó la tarea de llevarlos afuera. Todos los retratos estaban envueltos en viejos periódicos amarillentos, pero había uno cuyo envoltorio estaba desplegado. En el instante en que empuñé el retrato desplegado y lo observé, todo el flujo sanguíneo en mi cuerpo se estancó. Era una imagen del mismo chico que había avistado en el internado. No obstante, también estaba la figura de la monja Inés, quien lo acompañaba y tomaba su brazo. Me desmayé de inmediato, y al recobrar la conciencia me hallaba en el hospital. Mis padres estaban presentes, y ambos parecían atemorizados. Más adelante, averigüé que solicitaron al sacerdote llevar a cabo una ceremonia de purificación en el retrato, y procedieron a incinerarlo. Según el relato que mi padre obtuvo del sacerdote, el niño había sido adoptado muchos años atrás. Sufrió severos maltratos hasta que, finalmente, sucumbió a una enfermedad y falleció. Inés, quien recién comenzaba su labor en el internado, brindó considerable ayuda al niño cuando era joven, siendo la única que le prodigaba cariño. El sacerdote le comunicó a mi padre que el niño probablemente se me apareció debido a sentimientos de envidia y celos hacia mí, anhelando llevarme consigo. Al percatarse de que el niño se me manifestaba, la monja Inés no toleraría que esto sucediera. El desenlace fue que el día que fuimos a la capilla a orar, ella solicitó que la llevaran a ella en lugar de a mí hacia el más allá. Nos mudamos fuera de la zona poco después de ese incidente, pero incluso tras todos estos años, aún reflexiono sobre el suceso de manera ocasional.